Solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayude en mi gran necesidad. Que te veo que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mí vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Pueden sentarse. Buenas tardes para todos, queridos hermanos y amigos que nos acompañan aquí en este lugar. ¿Cuántos estamos gozosos de dedicar este tiempo a reunirnos en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Qué bueno, qué bueno. Esta noche nos sentimos muy complacidos de estar aquí, y el pastor Otto me estuvo comentando que es el primer esfuerzo evangelístico que esta iglesia realiza en mucho tiempo. Así que, siendo que es la primera vez, yo quiero extenderles mis palabras de felicitación, porque en lo que va de la semana, para ser la primera vez que están realizando una campaña o un esfuerzo misionero, les está saliendo muy bien, hermanos. Amén. Están Amén. organizados en comisiones, están llevando un lindo programa para glorificar el nombre de Dios y para hacer sentir bien a cada amigo y amiga que viene a este lugar. Amén. Así que el esfuerzo, la oración y la organización siempre es recompensada por el Señor. Y le felicitamos, hermanos, y sigan adelante. Y ojalá que ese sea el énfasis que ustedes mantengan, predicar el santo evangelio de Jesús, porque Cristo viene pronto a esta tierra. Amén. Y necesita el Señor que se prepare un pueblo para recibirlo. Y nosotros tenemos esa gran misión de proclamar este último mensaje de amonestación a la tierra y finalmente ver venir a nuestro Señor Jesucristo acompañado de sus santos ángeles, como dice la palabra de Dios en Mateo 24,
con gran poder y grande gloria. Esta noche vamos, hermanos, a hablar acerca de un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 17. Hemos estado durante cada noche revisando la vida y las enseñanzas de Jesús. Hablamos de un encuentro que él sostuvo con una mujer que padecía de flujo de sangre y aprovechamos para extraer de ese encuentro las virtudes de la verdadera fe. Ayer hablamos del encuentro que tuvo el Señor con un leproso, apestoso, que se estaba muriendo y el Señor lo limpió. Y la lepra es comparada con el pecado. Hoy vamos a mirar un dicho de Jesús o unas expresiones que él usó para hacer referencia a su segunda venida. Vamos allí al Evangelio según San Lucas, el capítulo número 17. Y vamos a leer a partir del versículo 26. Lucas 17, 26. Dice así: como en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Versículo 28. También será como en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En ese día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Bueno, dice la palabra del Señor, queridos hermanos y amigos, que los días previos a la segunda venida de Cristo serán muy semejantes a los días de Noé. Si nosotros miramos Génesis, el capítulo número 6, el versículo 5, dice allí que en aquel tiempo todo designio, intención y pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal. Pero aquí, a partir del versículo 28, se compara la venida de Jesús con los días de Lot. Y dice la palabra del Señor que en ese día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Y hace un énfasis en la mujer de Lot. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Sabemos, queridos hermanos, que los tiempos de Sodoma y Gomorra fueron tiempos muy malos, donde la depravación y el pecado germinó. La palabra del Señor dice allá en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 49, que en esas ciudades, las ciudades de Sodoma y Gomorra, había abundancia de pan y ociosidad. Y esas dos cosas, la abundancia de pan y la ociosidad, fue o sirvió como un caldo de cultivo para que el pecado germinara y ellos participaran de toda clase de maldad y depravación, a tal punto que colmaron la paciencia de Dios, y Dios finalmente destruyó esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dentro de todos los pecados que practicaban en esas ciudades, la palabra del Señor destaca que Dios condenó 3 pecados. ¿Quieren saber cuáles fueron esos 3 pecados? Bueno, vamos a buscar en la Biblia. Génesis capítulo 13
el verso número 10. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 13, el versículo número 10. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego como el jardín del Señor. El jardín del Señor era el huerto del Edén. Era un lugar bueno y bueno en gran manera. Era un lugar hermoso, era una tierra fértil. Y la palabra dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran como el jardín del Señor. Como la tierra de Egipto entrando en Zoar antes que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán, partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la llanura. Y dice la palabra que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Quizás al principio Lot no se metió de una vez en Sodoma y Gomorra, pero a medida que pasaba el tiempo se acercaba más y más a esa ciudad. Y el versículo 13 dice: pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Así que el primer pecado que el Señor castigó fue el pecado del materialismo. Como les dije al principio, queridos hermanos, la abundancia de pan y ociosidad hizo que esta gente comenzara a depravarse cada vez más y más. El capítulo 17 de Lucas dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué dice acordaos de la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot, cuando se estaba destruyendo Sodoma y Gomorra y estaba descendiendo fuego y azufre del cielo, la palabra dice que ella miró atrás. ¿Y por qué ella miró atrás? Miró atrás porque era una mujer que estaba anhelando aún la vida de Sodoma y Gomorra. Hay una reprensión allí y una exhortación contra la vanidad y la idolatría, el materialismo específicamente. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, dice esta cita, su corazón se aferraba a Sodoma y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios, creyó que se le trataba duramente porque tenía que dejar para ser destruidos todas las riquezas que había acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás, presuntuosamente deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Es decir, que ella miró hacia atrás, deseando volver y tener la misma vida que tenía en Sodoma y Gomorra, y Dios juzgó eso y quedó ella convertida en una estatua de sal. Así que ese fue el primer pecado que Dios, hermanos, condenó en esa ciudad. El segundo pecado que condenó el Señor en la ciudad de Sodoma y Gomorra fue el pecado de la inmoralidad. ¿Vivimos en una sociedad materialista, sí o no? Sí. ¿Vivimos en una sociedad consumista? Sí. Ahora, ¿vivimos también en una sociedad inmoral, en un mundo inmoral? ¿Sí o no? Bueno, la palabra dice en el libro de Génesis que la gente que vivía en Sodoma y Gomorra era inmoral. Vamos a leer Génesis el capítulo 19. El versículo número 4 dice: pero antes de que se acostaran los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Qué impresionante, hermanos queridos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Antes de irse a dormir, todo
todo el pueblo, y dice que desde el más joven hasta el más viejo, se fueron a la casa de Lot para pedir que sacaran a estos ángeles porque querían conocerlos. ¿Qué era lo que querían hacer en realidad? Querían violar a los ángeles del Señor, porque era una generación inmoral. El espíritu de profecía dice que hay una lista en la Biblia de los pecados que se estarán practicando antes de la venida de Jesús, y esa lista está en Romanos capítulo 1, el versículo 24. Vamos a buscar para ver qué es lo que dice la palabra del Señor allí en Romanos capítulo 1, y leamos desde el versículo número 24. Dice así: por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamia hombres con hombres, y recibieron asimismo el merecido pago de su extravío. Dice la palabra en el versículo 28, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, dice la palabra de Dios, sin afecto natural, necios, crueles, despiadados. Y a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen con quienes las practican. Así que esta es la lista, hermanos, de los pecados que se estarán cometiendo en el mundo antes de la venida del Señor Jesucristo. Pecados que tienen que ver con inmoralidad. La Biblia dice que los hombres dejaron su relación natural con la mujer para encenderse en pasiones depravadas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Allá en la ciudad de San Francisco hay una calle, hermanos, que se llama la calle Castro. Y esa calle está llena de puros gays, puros homosexuales. Ahora existe un asunto que se le llama ideología de género, donde estas personas tienen algunas premisas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos dicen: somos libres de ser como nos plazca. Es decir, que un hombre puede cambiar su sexo y ser ahora mujer. Eso es una abominación a los ojos del Señor, porque va en contra de lo que la Biblia dice. Dios nos creó. La palabra dice: Dios los creó, varón y hembra los que los creó. Varón y hembra los creó. Estaba yo dando un estudio bíblico hace un mes atrás allá en una de mis congregaciones, y la muchacha estaba por dar a luz, y la doctora estaba haciéndole el chequeo médico, revisando. Dijo: el tamaño de la cabeza está bien, el líquido amniótico está bien, parece que todo viene normal, sin ningún problema. Y mientras ella escribía lo que estaba viendo allí en el ecograma, le pregunta a la muchacha, a su mamá, le dice: mira, pero tú sabes que viene niño, su sexo es varón, pero si quieres,
niña, lo podemos cambiar. Así que es tremendo, hermano. La misma doctora le estaba diciendo que si ella quería, podía hacer de ese niño que naciera siendo una ¿qué? Una niña, podía cambiarle el sexo. Este asunto de la ideología de género, hermano, está cundiendo por todo el mundo. Otra cosa que ellos dicen, somos dueños de nuestros propios cuerpos. La Biblia no dice que nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios cuidando nuestro cuerpo. Otro asunto que ellos vienen y mencionan es la percepción que cada quien debe tener de sí mismo, y como tú te percibes, así deben aceptarte los demás. Bueno, eso es relativo, porque ellos dicen yo soy hombre, o sea, yo tengo cuerpo de hombre, genitales de hombre, pero por dentro soy una mujer, así que me voy a convertir en mujer, pues me siento mujer. Esa es mi percepción. Eso es algo totalmente contradictorio y no tiene ningún sustento, hermanos, este asunto de la autopercepción. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente, yo puedo percibirme como un Lionel Messi, yo puedo creerme Lionel Messi, ¿sí o no? Yo puedo creerme, no, yo soy Lionel Messi, creo que soy Lionel Messi, pero otra cosa es que yo vaya ante el equipo del Barcelona y diga, mire, contrátenme por tantos millones de euros porque yo soy Lionel Messi, y me metan a una cancha de fútbol y yo haga todo lo que hace Lionel Messi, los goles. Es un asunto totalmente... ¿Sí me siguen, hermanos? O sea, hay hombres que se creen mujeres y hay mujeres que se creen hombres por autopercepción, pero eso no es bíblico. Ni siquiera está bien psicológicamente hablando. Y lo otro es el asunto de la reproducción. Cuando estas personas se casan, hombre con hombre, mujer con mujer, y que no pueden tener hijos, les tocará adoptar. Entonces, ¿cómo crecen esas criaturas? Hermanos, estamos viviendo en una sociedad donde la inmoralidad está proliferando por todos lados. Y Dios, hermanos, condenó en la ciudad de Sodoma y Gomorra la inmoralidad. La palabra dice que estos hombres eran pecadores y malos en gran manera contra el Señor. Antes de que se pusiera la noche, llegaron todos, desde el más joven y el más viejo, para violar a los ángeles de Dios. Segundo pecado. Y el tercer pecado fue la violencia. Vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo 19, el versículo número 9. Noten ustedes cómo dice la palabra del Señor. Génesis 19, 9. Y ellos respondieron, los hombres, le dijeron a Lot así, sal de aquí, es decir, fuera de aquí. Y añadieron, este extraño vino a vivir entre nosotros y habrá de erigirse nuestro juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Mira, era una gente violenta, hermanos. Lo que le estaban diciendo a Lot era que le iban a hacer más mal que a los ángeles. Es decir, que lo iban a violar también y lo iban a linchar de paso. Y entonces los ángeles del Señor alargaron la mano, metieron a Lot a la casa y cerraron la ¿qué? La puerta. ¿Vivimos en un mundo violento, sí o no? Sí. La sociedad está llena de violencia. Las noticias nos hablan diariamente de actos violentos, crímenes por todas partes del mundo. Inclusive nosotros mismos hemos sido muchas veces quizás víctimas de la violencia. Yo recuerdo que antes de venirme de allá de mi país, de Venezuela, 2 veces, hermanos, a mí trataron de asesinarme. 2 veces. Yo no cuento esto siempre, pero antes de yo llegar a este país, trataron de asesinarme 2 veces. La primera vez estaba yo en una fila
de gasolina, esperando en mi carro para que me cargaran el carro con combustible, y llegó un ladrón y metió su mano por la ventanilla y me colocó la pistola aquí. Y entonces me dijo que le diera el carro. Y yo le dije que no. Y no me dio más palabras conmigo, sino que de una vez disparó. Y yo sentí, hermanos, cómo chasqueó la pistola aquí en mi vientre 2 veces. Pero la bala no salió. Dios me cuidó. Bendito sea el nombre de Jesús. Después, hermanos, estaba yo en un negocio esperando para que me vendieran un aceite también para cambiarle el aceite hidráulico al carro, y me vieron con el teléfono haciendo una llamada porque el aceite que me estaban vendiendo no era un aceite convencional, sino que era un aceite de una marca extraña y no sabía si le iba a servir a mi carro. Así que llamé al mecánico y ya estaba un ladrón vigilándome. Llegó, me quitó el teléfono, y entonces andaba yo con otro compañero pastor que también le robó su teléfono, y le dimos los teléfonos sin oponer ningún tipo de resistencia. Y como él vio que yo andaba en un carro, me vio las llaves, me dijo, dame la llave del carro. Y yo entonces volví a negarme. Le dije, no, porque me iba a quedar sin carrito y cómo iba a hacer yo la obra del Señor. Hermano, sin pensarlo 2 veces, también me disparó a quemarropa. Sacó la pistola así y me la puso en la cara y disparó. Yo me llevé la mano al rostro así porque dije, bueno, aquí lo que viene es la bala. No salió la bala. Dios me volvió a cuidar, hermano. El Señor es grande y poderoso. Dios cuida a sus hijos. Amén. Vivimos, hermano, el punto es ese, vivimos en un mundo violento. En un mundo violento. Ahora, miren lo siguiente. Los relatos que aparecen en el libro de Génesis muchas veces son relatos escatológicos. Es decir, que tienen un cumplimiento presente y también tienen un cumplimiento futuro. En el libro de Génesis nosotros vemos allí, en ese relato que habla acerca de Lot, vemos que existe un remanente, un mensaje. También hay una puerta que se cierra, y después que la puerta se cierra viene la destrucción. La Biblia dice que el remanente ahí en Sodoma y Gomorra, ¿quién era, hermanos? ¿Quién era el remanente? Lot y sus hijas, los que lograron salir, ¿verdad? Específicamente Lot, porque vamos a leer 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 7. Allí se habla de Lot como el remanente, el que fue librado de Sodoma y Gomorra. 2 de Pedro, el capítulo número 2, el versículo número 7. Miren cómo dice la palabra del Señor allí en 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 7. Dice así: y si libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados, este justo, vuelve a repetir, que residía entre ellos día tras día, sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de esos injustos. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que Dios librará al justo del día malo. Es decir, que la bendición está sobre los justos. Entonces aquí el remanente es Lot. También hubo un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje en el tiempo de Lot? Leemos Génesis capítulo número 19, hermanos. Génesis 19. Voy a ir avanzando rápido para conseguir la conexión de este relato con el Apocalipsis. Génesis 19, 17. Dice la palabra del Señor allí: cuando los hubieron sacado, dijo, ahí está el mensaje: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es decir, que el mensaje tenía que ver con salir de esa ciudad, salir de ese lugar, salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra, salir de esos antros de perdición. Había que salir de ella. Ahí está el mensaje. También vemos allí que una puerta se cierra en Génesis el capítulo número 19. La Biblia dice en el versículo número 10:
Entonces desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron las puertas. Y después que se cerraron las puertas, hermanos, vino la destrucción. Dice Génesis el capítulo 19, el versículo 28 así. Mientras Sodoma y Gomorra, dice la palabra, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia aquella llanura y vio el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción que asoló las ciudades donde estaba Lot. Hoy en día, en ese lugar donde quedaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, está el mar muerto. Y ahí, hermanos, no hay vida. En ese mar no hay peces. En ese mar ni siquiera existen los microorganismos. Ahí no hay vida, todo está muerto. Ese mar está aproximadamente a unos 1500 metros por debajo del nivel del mar. Es decir, que cuando cayó el fuego y el azufre del cielo, fue tan terrible, hermanos, que ese fuego consumió la tierra y abrió una especie de fosa, de caverna, y ahí no queda absolutamente nada. Se cumplió el justo juicio del Señor. Ahora, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos, hermanos, la conexión. Porque la palabra dice también que antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra, habrá un remanente, ¿sí o no? ¿Y cuál es el remanente en Apocalipsis? Miremoslo allí en Apocalipsis el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. El verso del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice la palabra: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no